En el interior del molino, el viento producía un claqueteo duro y disonante, llenando aquel espacio de inesperados reencuentros, porque el viento tiene a veces el extraño poder de convocar a los recuerdos. En el Cerro Calderico de Consuegra, en Toledo, en donde me encontraba rodeado de historia, pensaba en el hecho de que al fin podría sentir las únicas sensaciones que la lectura del Quijote me negara hasta entonces. Los matices reservados al olfato, a la piel y la mirada, que sin duda encontraría en los paisajes y las gentes que inspiraron a Miguel de Cervantes. Relajado, abrí de par en par las puertas de mi mente y pensé: que sea el propio viento el lazarillo que conduzca mis pasos a través de los lugares de la Mancha. Y así comencé a hacer camino a lomos de aquel viento rocinante desde dentro. La primera imagen que me viene a la memoria tras los molinos de Consuegra es una enorme casona manchega en Puerto Lápice, la venta del Quijote, y en el patio la figura familiar de un caballero de rostro abatido, un anciano que rondaba los 400 años de edad, conocido en todo el mundo como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En la venta, quién sabe si por entender la psicología del manchego o por aquello de que al hombre se le conoce por el estómago, pregunté por don Alfonso Doral, el afamado jefe de cocina del lugar. Y mientras curioseaba por los comedores, mi mente daba vueltas a la idea del estado de salud de Don Quijote, que parecía bueno, a pesar de que nunca conociese la juventud, ya que su creador lo diera a luz ya cincuentón, seco de carnes y enjuto de rostro, a principios de 1605. Ya en la cocina, y como era sábado, le pedí a Alfonso Doral que preparase aquel plato de duelos y quebrantos que Cervantes mencionase en el primer capítulo del Quijote. Primero se parte el tocino, luego se parte el jamón. Y luego el chorizo. Se fríe el tocino. Luego se le echa el jamón. Y luego el chorizo. Todo junto. Ahora se le quita un poco el aceite. Y con el propia gasa se le echan los huevos. Lo único que las yemas no se tienen que romper hasta que no esté cuajado la clara. Y tiene que estar poco hecho. Luego se sirve en una cazuela de barro. Y con una buena botella de vino de la Mancha. Me contaba Alfonso que este plato antiguamente se hacía para dar de comer a los asistentes a los velatorios. De ahí su nombre de duelos y quebrantos, una especie de fast food a la manchega. Y al igual que aconteciese con los duelos y quebrantos, todos los platos tenían su historia, como las migas de pastor, el tiznao o el guiso de las bodas de Camacho. Y siempre bendecidos por la pluma de Miguel de Cervantes. Nosotros luego tenemos la cofradía de caballeros, que armamos caballeros a ciertos señores por la noche en el patio. Se pone la mesita, las dulcineas con sus velas y se le arma caballero con la espada.
Alguna razón habría para empezar mi viaje en el lugar en donde armaran caballero a Don Quijote. 12 familias vivían aquí. Unos eran arrieros, otros carpinteros, otros tenían vino, otros eran los que arreglaban los carros, las diligencias, para dormir también tenían. La venta del Quijote, como aquellas del siglo XVII, acogía a viajeros de todo origen y condición, aunque siempre con matices. Igual, de todos los países, americanos, japoneses, sobre todo el español, para comer como él, no hay ninguno. Confundido entre las lenguas de Shakespeare y de Goethe y de otras muchas que probablemente nunca oyó Cervantes, y de alguna forma armado caballero con los duelos y quebrantos de don Alfonso, salí de aquella venta feliz y decidido a recorrer mi propia ruta de la Mancha del Quijote, otra vez a lomos de los vientos. El territorio de la Mancha es un enorme trapecio de 300 kilómetros de ancho por 180 de alto, que se extiende a lo largo de 4 provincias: Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete. ¿Y quién duda que, aparte de las delirantes aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote y su escudero Sancho Panza, lo que más fama le ha dado a los manchegos es el queso? En herencia, conocí a la familia de Juan Moreno Manzanaro, que elaboraba un excelente queso artesanal desde hacía varias generaciones. Nosotros hemos estado siempre haciendo queso de toda la vida, de mi abuelo, de mi padre, 3 generaciones, ¿sabes? Y desde muy pequeñico te enseñaban a trabajar y no había nada más que otra cosa, el trabajo y tu lucha de todos los días. Tanto en el queso como en los animales, respetar al mayor. Y yo no sé, pero el campo de siempre ha sido eso. La gente es noble, trabajadora y no se mete con nadie. Mientras cuajaba la leche, Juan me invitó a acompañarle para que conociese a los pastores que trabajaban con su familia desde antiguo. Se trataba de Jesús y de Abelardo, o los chules, como eran conocidos en herencia, que también ejercieron el oficio desde chicos. Porque a pastores y queseros les unía un fuerte lazo desde hacía generaciones, un lazo que aún se mantenía, a pesar de las duras pruebas a que les sometía el progreso. Todo esto viene ya desde mi abuelo a mi padre, y mi padre a nosotros, toda la vida. Y entonces aquí está uno desde que nace, pues noche, día, fiestas, carnavales, ferias, en fin, todos los días. Desde las 6 de la mañana pues hasta las 7, las 8, las 9, las 10 que está en verano. Y esto es más el amor al arte que llevamos dentro, yo y mi hermano, que nos gusta, es una tradición de ya de unas generaciones, que lo que se gana mirándolo bien. Viendo a Jesús y a Abelardo pelearse con los animales, me vino a la cabeza aquel pasaje de Yerma, en donde Federico García Lorca llamaba criaturas de silencio a quienes vivían del esclavo y resignado oficio de pastor. No les dé futuro, porque antes una familia con 100 ovejas vivía y ahora una familia necesita de 300 ovejas en adelante y si no, no hacen nada. Criaturas de silencio. Ahora mismo aquí hay pues unas 550, con chica y grande hay las 600. En resumidas cuentas, que sin ovejas no se vivía, pero con ellas tampoco.
De cualquier forma, aunque aquellas 600 que decía Jesús no fueran muchas ovejas, al menos sí eran suficientes para mantenerlos a ellos y para que Juan obtuviese cada día la materia prima que necesitaba para hacer sus quesos. Y para hacerlos de la misma manera que lo hiciera su padre y su abuelo, del que dicen que llegó a tener un puesto en la Feria del Campo de Madrid, en donde cuentan que un año le robaron un queso, pero un queso de escayola, que era solo de adorno. Las cosas del hambre. Pequeñas historias que Juan me contaba con cariño y nostalgia de los años de chico, cuando estaban todos. Después vivió malos tiempos, quedó solo y llegó a poner a la venta la quesería. Menos mal que en el último momento se la quedaron los hijos. Yo es que me emociono cuando yo pensaba de vender los mismos. Y ahora que la ha cogido la familia, lo tengo adentro, de la alegría. Y es de la alegría. Y yo veo que van funcionando, llegan padres, mira, este queso que le pasa a esto, hace esto a lo otro, y sale adelante. Eso es una cosa que para mí es un orgullo grande y una satisfacción. Muchas veces me hacen eso, de llorar, porque es que es de la alegría, que yo esto lo tenía perdido. Fue un milagro de Dios, creo yo. La última frase de Juan, antes de despedirnos, es que estaba loco de contento. Loco de contento. Seguro que la expresión le hubiese encantado a don Miguel de Cervantes. Salí de Herencia con la idea de internarme en la Mancha Profunda, pero antes me detuve en Consuegra, en cuyo castillo quiere la tradición que fuese a morir el hijo del Cid campeador, llamado Diego, en la batalla de Alarcos. En la plaza pregunté por el taller de forja de José Rodríguez, un taller que levantó un viejo artesano llamado Diego, ahora en manos de su hijo José. Por lo que vi, aquel Diego quizá no fuese tan ilustre como el hijo del Cid, pero sí más querido por varias generaciones de Consuegra. Ya en el taller, tardé poco en darme cuenta de que Diego tenía una memoria prodigiosa para un hombre de 94 años. Y la charla vagó por caminos sorprendentes, sobre todo cuando me contó que fue uno de los primeros operadores de cine de La Mancha, de cuando aún se utilizaban proyectores a manivela. Recuerdo la portera de la fábrica, el jorobado de Nuestra Señora de París, también del Fegor, que era la cosa del artesano. Y luego después, pues, películas de serie, porque había que echar todas las películas que la casa tenía, y cuando te mandaban una película buena, luego tenías que quedarte con una porción de las otras que eran un poquito más inferiores. Pero todos los sábados y los domingos dábamos función. No faltaron ni la guerra ni los sinsabores en la vida de don Diego. Pero ahora, el señor del tiempo parecía haber hecho justicia con su bondad, dotándole de una larga existencia y una envidiable lucidez. Empecé con poco dinero y muchas dificultades. Todo lo compraba a plazos, porque no tenía dinero, ¿no? Pero lo hice con mil sacrificios. Luego tuve mucha suerte, no tuve enfermedades y trabajé todo lo que quise. Y así me hice con toda esta maquinaria que ahora tiene mi hijo. Para Diego la fortuna le vino de su relación con el fuego y el hierro, trabajando en la forja de aperos de labranza. Después le seguiría José, su hijo, quien tomando el nuevo rumbo que marcara la economía rural, cambió los utensilios para el campo por la forja de objetos y muebles para la decoración.
Le pregunté a José por qué había seguido los pasos de su padre. Su respuesta no podía ser más obvia. Porque me gusta moldear el hierro y es bonito cuando coges un trozo de hierro recto y terminas por verlo como están las patas de los muebles, con volutas y con cosas, ¿no? Porque me gusta. Y en segundo lugar, pues por exigencias de mercado. Exigencias que ya, desgraciadamente, la agricultura ha dado un bajonazo, entonces hay que enfocar las cosas por otro sitio. Lo que más se hace, pues hombre, en general, cabeceros, mesas, sillas, muebles auxiliares. Y hombre, también se suelen hacer algunas cositas raras, las culturitas del Quijote, del Sancho, alguna cosa. Así que todo aquello era como la herencia que le dejara su padre, don Diego. Él me enseñó a mí, claro. Él me enseñó a mí. Lo que pasa es que a estas cosas no se dedicaba. Lo que pasa es que él sí sabe hacerlo. Pero él se dedicaba, como he dicho antes, a la agricultura nada más. Pero él me enseñó a mí, claro. Sin él yo no podía haber sido esto. He pasado mis trabajos, mis dificultades y eso, pero bueno, me ha ido muy bien. Estoy muy satisfecho. Sí, señor. Tras hablar con el viejo artesano, tomé el camino de una antigua villa que perteneció a Consuegra, hasta su independencia en 1557. Se trataba de un pequeño pueblo azotado por los vientos, con un nombre que me recordaba a cierto personaje de un cuento que me contaba la abuela de pequeño: Camuñas. En Camuñas se celebraba una fiesta cuyos orígenes se remontaban al menos hasta finales de la Edad Media. La fiesta del Corpus. La implantación de los autos sacramentales en Toledo, a mediados del siglo XV, parecía ser el origen de esa rarísima expresión del fervor y la cultura popular, única en Castilla-La Mancha y en toda la península ibérica. Allí se representaba la eterna lucha entre las fuerzas del bien y del mal, es decir, la lucha entre los danzantes, con sus instrumentos musicales y su baile, y los pecados, con sus varas, sus aullidos y sus saltos. Una fiesta ancestral que llegó a estar prohibida por la Iglesia Católica, como recordaba Tomás Escribano, durante una reunión de las cofradías de pecados y danzantes. Tuvimos una junta entre viejos y jóvenes de los que había entonces, que ya una mayoría de ellos han muerto, y fuimos a Toledo a hablar con el cardenal. Entonces fuimos allí y el cardenal lo estuvo viendo la fiesta conforme iba. Y dijo, entonces, esto es una fiesta religiosa. Se hicieron unos estatutos que es a los que el cardenal nos los aprobó y tenemos que estar adaptados a lo que él nos aprobó. El regreso de la fiesta, tras la prohibición, quedaría grabado para siempre en la memoria del pueblo, y muy especialmente en la de los niños. Yo entonces tenía 14 años y yo no conocía lo que era, porque como estuvo 14 años quitado, pues justamente cuadra cuando yo nací. Y entonces para mí aquello, pues como crío, era una fiesta. No entendía que la fiesta estaba tan arriesgada, tan profunda. Cuando salimos a la calle a danzar, el día del Corpus, yo lo que aquello me llevó, el ver a las personas mayores salir a la calle llorando. Y yo decía, ¿y el por qué llora esta gente? Yo aquello lo veía como una fiesta, pero no entendía el por qué. Y después, con los años, sí que lo he entendido.
Porque luego ya he entendido que no hay familia en Camuñas que no tenga un pecado, un danzante. Y esto con los años cada vez te llega más. Y desde entonces hasta hoy, la fiesta del Corpus en Camuñas no ha dejado de celebrarse. Y la gracia, simbolizada por un danzante con falda y castañuelas, se renueva cada año para triunfar sobre el pecado, como en los cuentos. Siguiendo la ruta de los artesanos más tradicionales de La Mancha, era paso obligado llegarse hasta el taller de los hermanos Peño, en Villafranca de los Caballeros. Allí podías encontrar, mezclados con antiguas piezas, una muestra de la cerámica clásica realizada por Gregorio Peño, padre y maestro de los 3 hermanos que ahora llevaban el negocio familiar. De ellos aprendí algunas cosas de este antiguo oficio de alfarero, como el valor sentimental y hasta filosófico del viejo horno de leña, ya en desuso. En los viejos alfares se sabía cuándo el barro estaba listo por el olor y el color de la llama. Eran los tiempos de Gregorio Peño, su padre, ya desaparecido. El oficio que antes se aprendía y duraba años y años y años sin transformaciones, actualmente es todo lo contrario. O sea, lo que haces un año prácticamente a otro año no funciona y continuamente hay que estar en una no evolución, yo pienso que es transformación del oficio. Se hacen algunas esculturas, se hacen muchas figuras caricaturizando oficios y personajes de La Mancha. Un poco de las caricaturas estas, eso es un poco lo que más ha salido de mí, ¿no? Mis modelados a mí me interesan mucho que tengan una funcionalidad, aunque sea psíquica, ¿no? Porque hay mucha gente que me ha comprado piezas y me dicen que cuando las miran les habla, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que a mí me encanta, ¿no? Que las piezas que hagas tengan vida. Me contaron Gregorio y Ángel que mamaron el oficio desde pequeños, cuando el barro y el torno eran un juego. Un juego que, poco a poco, se les fue metiendo dentro. El taller tenía un olor especial a humedad, porque estaba todo junto. El taller era muy pequeño, el barro, el torno, todo estaba junto. En invierno, por supuesto, no se trabajaba porque no había condiciones de temperatura y el olor a tierra húmeda cuando entrabas al taller, eso ahora ya, por ejemplo, se ha perdido, no se percibe. O sea, hay una serie de detalles, tanto del horno como del taller, que han ido cambiando y es muy difícil que vuelvan en la actualidad. Me contaron también que aunque hoy esté en desuso, todo alfarero debería de saber cocer en el horno de leña. Y no solo por conocer el oficio, sino porque cuando has cocido en un horno de leña y al final lo abres y ves que ha salido bien, es algo tan especial que no se puede explicar. Quizás por eso me regalaron uno de los momentos más inolvidables de todo el viaje. Un instante puro, en donde la verdad de su historia se dibujaba ante mí, mucho más allá de las palabras. Como en una ceremonia ancestral, de una conmovedora naturalidad y sencillez, Ángel moldeó delante de mis ojos la vasija clásica de los Peño. Fue fantástico.
Corrían los primeros días de abril, y mientras en lugares como el Valle del Jerte aún florecían los cerezos, en la Mancha inmensa lloraban las viñas. Porque el vino era una de las actividades más importantes de esta tierra, tal como atestiguaban aquellas grandes llanuras surcadas de vides que tanto sedujeran a Antonio López Torres, el gran pintor de Tomelloso, a donde me dirigía. Pero ahora mi mirada, pegada a la cepa, se maravillaba ante el sublime espectáculo de ver brotar aquellas lágrimas del interior de la planta, atraídas por el suave calor primaveral. Caminando entre surcos interminables, cuyos límites abrían el horizonte y el catastro, llamó mi atención una curiosa construcción. Después supe que su nombre era Bombo y que era utilizado antiguamente como refugio durante las largas temporadas de vendimia. Se trataba de un chozo de forma circular, levantado piedra a piedra y sin cemento alguno, con su chimenea, su pesebre y su camastro. Ahora el Bombo era una reliquia del pasado, protegida desde la administración castellano-manchega, del que pude ver una espléndida reproducción junto al Museo Etnológico del Carro, en Tomelloso. La posada de los Portales, del siglo XVII en el centro de Tomelloso, es lo primero que llamó mi atención en una población que parecía haber vivido una rápida bonanza económica sin perder el sabor rural. Un crecimiento que se debía a la producción vitivinícola. Dicen que Tomelloso es un pueblo en cuyo subsuelo existe un enorme hormiguero formado por miles de cuevas repletas de tinajas. Son las pequeñas bodegas de los tomelloseros que un día con mucho mérito, como me decía Félix Godoy, se unieron para levantar una de las cooperativas más pujantes de la zona, la Virgen de las Viñas. Tomelloso tiene mucho mérito porque cuando se constituyó era una pedanía de Socuéllamos y la prueba la tenemos que ha sido un pueblo trabajador, un pueblo que se ha ido a entrar en todos sitios, porque ahora mismo los agricultores de Tomelloso tienen propiedades en 13 términos colindantes con Tomelloso, o sea que en cualquiera de los pueblos de alrededor una gran cantidad de fincas, sobre todo de viñedo, son propiedad de los agricultores de Tomelloso. Hasta no hace tanto tiempo, aún podían verse caballerías acarreando las uvas desde viñas situadas a 30 o más kilómetros de distancia del pueblo. Pero luego, con los remolques y los tractores, el pequeño mundo de aquella antigua pedanía de Socuéllamos, apenas un paso entre Argamasilla de Alba y el Toboso, cambió para siempre. No se puede decir que siempre hay una misma cosecha de uva, porque hay años pocos que viene algo de mildio, viene heladas, también viene algo de pedrisco. Entonces yo podría decir que hay años que se pueden coger en 130, 140 millones de kilos de uvas, algunos menos, y se ha llegado a cosechar hasta 180 millones de kilos de uva. Concretamente, en la cooperativa que nos encontramos, en un día punta de esas cosechas grandes, entran desde por la mañana que se abre la cooperativa hasta por la noche del orden de 7 millones de kilos de uva. Además de en la cultura del vino, Tomelloso también aportó su simiente creadora en otros campos. En la misma plaza del Ayuntamiento, junto a la iglesia parroquial de la Asunción del siglo XVI, se encuentra el Casino de San Fernando. Y en su fachada, un enorme luminoso, cuya información bastaría para intuir la idiosincrasia del lugar en que pisaban mis zapatos. En el salón del casino buscaba inspiración el gran escritor Francisco García Pavón, del que guardaban en la biblioteca ediciones de algunas de sus obras, como Las Hermanas Coloradas o Las Historias de Plinio. Y yo, impenitente coleccionista de momentos,
Antes de salir de Tomelloso, me senté a la misma mesa que ocupara el insigne novelista, a anotar una sencilla promesa en mi cuaderno de paso. Simplemente volveré. El arranque de un molino es un extraño ritual cuyo objeto es convocar a las fuerzas de los vientos y dominarlas. Es también una especie de rescate de un mundo secreto, reservado para aquellos que conocen las verdades profundas de la Mancha. Se vienen restaurando desde los años 60. Hasta el 75 se estuvieron restaurando los molinos. En un principio se restauraron como, por ejemplo, como están ahora todos los que ven ustedes por ahí. Son como si fuera un huevo, ustedes ponen en comparación como un huevo, no ve usted más que el cascarón. La yema y la clara no la veía, estaban más hermosos por fuera que por dentro. No es como este, por ejemplo, que se restauró en el año 1999, que tiene ya el cascarón del huevo, la yema y la clara. En Mota del Cuervo, Vicente Manjabacas, restaurador de molinos, me habló de cosas increíbles, como aquello de que existían hasta 12 clases de vientos. Desde el norte, y siguiendo las agujas del reloj, serían cierzo, barrilero, matacabras, solano alto, solano fijo, solano hondo, mediodía, ábrigo hondo, ábrigo fijo, ábrigo alto, toledano, mariscote y otra vez el cierzo. Al entrar al interior del molino, me sentí como en las tripas del gigante que abatiera a Don Quijote. Y tampoco era moco de pavo, porque si alguien pensó que la jerga de los informáticos era complicada, es que nunca había hablado con Vicente Manjabacas de las partes de un molino. Que si rueda catalina, que si palo de gobierno, que si fraile, borriquillo, torba, palo de alivio, y así hasta 65 piezas. Y además estaba la historia. No se molía durante los 365 días, no señor, molía unas 50 veces o todo lo más 60. Y algunos, si se pasaban de esas normas, por ejemplo, un poco, tenían que pagar un canon al ayuntamiento o al que mandaban aquellos días, al rey o a quien fuese. Rescatar los viejos molinos era el objetivo de la Asociación de Amigos de los Molinos de Mota del Cuervo, a la que pertenecía Vicente. Un objetivo que compartía con amigos de toda Europa. Tras despedirme, salí de allí aprovechando los vientos favorables. A fin de cuentas, ¿no eran ellos los dueños de mi destino? Uno de los lugares más célebres de la Mancha de Cervantes, por ser la patria chica de Dulcinea, es el Toboso. En la plaza, junto a la iglesia parroquial de San Antonio, se encuentra el Museo Cervantino, con más de 200 ediciones del Quijote procedentes de todo el mundo, escritas en 50 lenguas diferentes y bellamente ilustradas por pinturas y grabados de artistas como Dalí, Salvador Tusell, Carlos Alonso, José Ramón Sánchez, Gustavo Doré. Estando allí, me maravillé pensando en la magia de la Mancha, imaginada desde una habitación recóndita y tranquila de una casa de Tokio, Berlín, Moscú o Toulouse, para gentes que, como yo, se identificarían con el caballero de la triste figura y su escudero, a pesar de que jamás conseguirían pronunciar la J de Quijote. Ya en el pueblo, entre mansiones señoriales, iglesias y conventos, se encuentra la casa de doña Ana Zarco de Morales. Un caserón manchego del siglo XVI, conocido como la Casa de Dulcinea. Se cuenta en el Toboso que la bella Ana Zarco fue la causa de un duelo entre Miguel de Cervantes y el novio de esta.
nada menos que el marqués don Rodrigo de Pacheco. Un piropo tuvo la culpa. Después, el marqués encerraría al escritor en la cueva de Medrano, en Argamasilla de Alba, y Cervantes convertiría a la bella Ana Zarco en Aldonza Lorenzo o Dulcinea del Toboso, el platónico amor que atormentara el corazón y la razón de Don Quijote, que la elevara al platónico rango de emperatriz de la Mancha. Dándole vueltas al lance del marqués con don Miguel, aproveché para conocer el castillo de Belmonte, construido por don Juan Pacheco, marqués de Villena, en 1456. En la paz de aquel castillo no pude menos que recordar los famosos versos de Fray Luis de León, nacido en Belmonte. Decían: «Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido». Y yo, en aquel instante más Sancho que Quijote, decidí dar buena cuenta de unos más que memorables platos de pisto manchego y de perdiz escabechada, que si bien no eran la senda a la que se refiriese Fray Luis de León, desde luego sí que eran de sabios, a resultas de la exquisitez de las viandas. Y después, ya repuesto, me perdí siguiendo el sur, camino de las muy nombradas lagunas de Ruidera. Las lagunas de Ruidera, junto a las tablas de Daimiel, constituyen un espacio cuya visión resulta más que sorprendente, frente a la imagen tópica de la Mancha. Para el viajero conocedor de la obra de Cervantes, tienen además la curiosidad añadida de albergar en su entorno la famosa cueva de Montesinos, en Osa de Montiel, en cuyo seno tuviese Don Quijote sus visiones más delirantes. Mientras bajaba, me pareció oír las palabras que Sancho Panza le dijera a su señor en el mismo trance: «Dios te guíe y la peña de Francia, junto con la Trinidad de Gaeta, flor nata y espuma de los caballeros andantes. Allá vas, valentón del mundo, corazón de acero, brazos de bronce. Dios te guíe otra vez y te devuelva libre, sano y sin cautela a la luz de esta vida, que dejas por enterrarte en esa oscuridad que buscas». En su interior, aunque no pude ver ni a Montesinos ni a Durandarte, ni a su amada Belerma, ni al mago Merlín, ni siquiera constatar si los encantados comían o no, o si tenían excrementos mayores, o les crecían las uñas, los cabellos y las barbas, como decía Don Quijote, lo que sí es cierto es que el tiempo pareció detenerse. Adentrarse en las lagunas de Ruidera era igual que solazarse en un oasis verde y fértil, cuyas aguas descendían lentamente, cascada tras cascada, hasta 120 metros bajo el nivel de la llanura manchega. Allí conocí a Ulpiano, al que encontré recogiendo esparto rodeado de sus perros. De este pueblo, los tejados de las casas eran de carrizo y aquí no había ni ayuntamiento ni plaza, y venía la gente de la Osa en galeras y carros que pasaban a segar ahí en una finca muy grande que había, que le decían navazos, y los cantaban las mujeres, y los hombres que pasaban decían: en Ruidera no hay reloj, ni ayuntamiento ni plaza, que los ha castigado Dios con el esparto y la maza. Y en el pueblo se decía: los pobres de Ruidera pasamos muy malos ratos,
pues vivíamos de la caza, de la leña y del esparto. Pues el esparto era un recurso que teníamos antes para sobrevivir aquí en Ruidera, haciendo tomiza, para atar los sarmientos, para atar la mies, el que sabía hacer pleita hacía pleita para hacer los capachos, para las uvas, esteras, para los burros, para transportar, por ejemplo, leña o la basura a los huertos y todo eso. A muchas cosas valía esto. Pero la historia de Ulpiano tenía más que ver con las lagunas que con el esparto. Y es que las lagunas, y más antes que ahora, podían resultar muy traicioneras para los bañistas, sobre todo por la fragilidad de las formaciones calcáreas de sus orillas, de sus cascadas y de sus fondos, que podían confundir a inadvertidos e ignorantes que, para colmo, se tiraban a sus aguas sin saber nadar. La gente de estos pueblos de La Mancha conocían el agua cuando metían un cubo en un pozo y tiraban de él y salía el agua. Pero luego tocante a venir aquí preparados para saber nadar y todo eso la gente no sabía. Y entonces ignorantemente se metían en el agua y les llegaba a lo mejor el agua a la cintura y daban un paso para adelante y tenían a lo mejor 10 metros de profundidad y si no sabían nadar bien se ahogaban. Cuenta Ulpiano que antiguamente, al acabar la siega, venían los patronos a invitar a una comida a sus cuadrillas en las lagunas. Y así pasaba. Entonces, a beber y a comer mucho, inflados de carne y de vino y cerveza. Vino más que cerveza, porque cerveza se usaba poco. Se tiraban al agua, al corte de digestión, a morir por Dios. Y algunos se tiraban hasta meses, no había quien los sacara. Me ocurrió sacar el primero, que fue un cura del Puerto Lápice, ahí en Ruiz Pérez, y entonces me ha tocado sacarlos todos. Total, que Ulpiano se tiró más de 20 años sacando ahogados, y se hizo popular, y salió en los periódicos, y le condecoraron. Y más cosas que te contará encantado si algún día te lo encuentras por las lagunas de Ruidera. A pocos kilómetros en dirección a Argamasilla se llega al castillo de Peñarroya, considerado como uno de los extremos de las lagunas y a su vez nacimiento del enigmático río Guadiana. En el mismo castillo se encuentra el santuario de la Virgen de Peñarroya, venerada desde el año 1198, fecha en que un prisionero árabe llamado Alen Yek salva su vida a cambio de señalar el lugar en donde estaba la Virgen, en el recién conquistado castillo que pasaría más tarde a la Orden de San Juan. Y por fin, Argamasilla de Alba. Y la primera visita, la Capilla del Marqués, en la iglesia parroquial San Juan Bautista, en donde se halla el cuadro esboto de don Rodrigo de Pacheco Avilés de Sotomayor, fechado en 1601, en cuya leyenda se cuenta que se le apareció Nuestra Señora, estando malo de una gran frialdad que se le cuajó dentro del cerebro. La cuestión que viene al caso es que Cervantes se basó en tan piadoso personaje para crear a don Alonso Quijano, Don Quijote, según una antigua creencia en Argamasilla, sobre cuya veracidad nunca acabaron de ponerse de acuerdo los estudiosos. Pero ¿quién puede negarlo? Tanto buscar a Don Quijote por la Mancha que finalmente me topé no con uno ni dos, sino con cientos. Tantos que de repente me sentía rodeado de un ejército de clones de Quijote, cuya visión me hizo quedar más atolondrado y perplejo que de costumbre. Incluso llegué a sospechar que me observaban en silencio para luego susurrar cosas que yo, si soy sincero, preferí no oír.
Si Quijotes yo buscaba, Quijotes tenía para hartarme. El autor se llamaba Cereal Serrano, un camionero jubilado, aficionado al soplete, al que me era muy difícil catalogar, pues dudaba entre un Gepeto a la manchega que cambiase sus pinochos por Quijotes o una fiel encarnación del mismísimo Sancho, a quien el mago Merlín hubiese encantado, obligándole a dar forma sin descanso a su señor, Don Quijote de la Mancha. Mas acordándome de aquello de que, para preguntar necedades y responder disparates, no necesitaba yo ayuda de vecinos, que decía Sancho Panza, dejé las divagaciones para otro momento y le pedí a Cereal que me contase de dónde le venía todo aquello. Estos no estarán bien, pero es que los que hice primero eran horrorosos porque como nadie me ha enseñado, yo no sabía ni cómo tenía que hacer la cara, ni cómo tenía que hacer esto, ni cómo tenía que... No sabía nada de nada, de lo que a mí me salía así. Yo le veo que es cara de lo que es, así un poco espantajo como estoy yo ahora mismo para el caso, que es lo que es el Quijote. Lo que es el Quijote. Y yo no he visto nada en los libros y nada de... Me secuaja así, yo le meto aquí el martillo, yo le hago el tazón este para ponérselo al Quijote este y tal, más o menos así. Y digo, oye, pues ya lo tengo hecho. La relación de Argamasilla de Alba con Cervantes y la creación del Quijote era un asunto sobre el que los estudiosos habían gastado tanta tinta que con las páginas escritas sobre la polémica cuestión se habría podido hacer una tercera parte del Quijote. Hasta hay una ruta del Quijote en Sanabria, pero esa es otra historia. Para mí el Quijote es este. Este es el Quijote verdadero. Luego hay muchos pueblos que son el Quijote que no son el Quijote, pero vamos, es el Quijote. Pero el Quijote es este. Este es lo del Quijote. ¿Por? Pues porque es el Quijote, porque igual que yo soy de aquí, pues el Quijote era el Quijote de aquí. Para mí. Otro pueblo dirá, no, estuvo aquí. No, el Quijote era de aquí. Las cuevas y todas las cosas, la historia de las cuevas y todas esas cosas, el Quijote era de aquí. La historia de la cueva a la que se refería Cereal era la de la cueva de Medrano, en Argamasilla, en donde, según la tradición local, se inició la escritura del Quijote. Estando en ella, hasta creí oír la voz de don Miguel de Cervantes susurrándome al oído. ¿Qué podía engendrar el estéril y mal cuidado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado y antojadizo? Bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Serían cosas del diablo que no duerme, pensé. Mi ilusión de siempre era tener un tallercillo para yo hacer cosas, pero no he podido. Y ya cuando me he jubilado digo, ahora voy a tener yo un tallercillo para mí, para hacer yo lo que quiera, para estar yo a gusto. Y ahora es cuando estoy yo a gusto en la vida, haciendo mis Quijotes. En el patio del taller de Cereal no pude evitar acordarme de aquel primer Quijote que encontré, velando armas, en la venta de Puerto Lápice, al inicio de mi viaje. Esta era hacer uno para donarlo para el pueblo. Para cuando yo ya no exista, porque tenga que llegar el día, no exista, pues esté ahí una cosa dona mía. Mis hijos, mis nietos y luego los otros que vean lo que hizo el abuelo. Un camionero jubilado. Despedirme de Cereal y sus Quijotes era tanto como despedirme de mi ciclo manchego que acababa en Argamasilla de Alba. Y con la vista pegada en las cigüeñas, me despedí también del viento rocinante y de un paisaje que oscilaba bajo un sol que amenazaba con derretir hasta la sesera de los lagartos. Ahora solo me quedaba por cumplir una promesa, la de volver al Casino San Fernando de Tomelloso. El reencuentro sería sorprendente.
Me recuerdo preguntándome cómo hubiese cruzado don Miguel de Cervantes a don Quijote con aquellos entrañables puretas extrovertidos y alegres de Tomelloso, bailando al unísono aquella pieza del más puro estilo country manchego. Fascinado, traté de relacionar a aquellos rostros con los bombos, con los molinos, con los duelos y quebrantos, y con todos los lugares de la Mancha que había recorrido. Lugares de la Mancha cuyos nombres ya nunca podría olvidar.